Segundo bloque del Tren no llega y como hemos comentado vamos a reflexionar y conversar un poco sobre el aniversario del primer año de la presidencia de Javier Milei. Habremos escuchado muchos análisis que nos hablan de la macroeconomía, de la baja de la inflación, de cuestiones financieras, pero se siente profundamente el desempleo, la caída brutal de los salarios, de las jubilaciones, las pérdidas de derechos. En esta ocasión estamos con Miguel Mancilla, excombatiente y referente del Centro de Excombatientes de Lanús. Bienvenido, Miguel, mucho gusto, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto estar Bien, con ustedes esta tarde compartiendo unas reflexiones. sí, la verdad que amerita. Muchísimas gracias y queríamos preguntarte, en principio, eh, ¿cómo te afectó, cómo afecta a los excombatientes este primer año de Milei? Bueno, teniendo en cuenta que nuestra identidad está construida a partir de lo que fue nuestra historia en común, los combatientes, además de ser ciudadanos, hemos atravesado una historia que nos ha marcado y nos ha dejado huellas. Y estas huellas tienen que ver con un sentimiento de identidad nacional que creo que aún inconscientemente supimos representar. De manera que toda vez que nuestra sociedad entra en crisis, toda vez que nuestra sociedad eh, de alguna manera sufre las medidas que los gobiernos a través de sus decisiones implementan, a nosotros nos tiene consustanciado, digamos, con ese dolor, nos tiene acompañando ese dolor. ¿Y por qué? Porque también nosotros nos atravesaron decisiones que no tuvieron que ver con nosotros y nos llevaron a un escenario en el cual también sufrimos el hambre, el frío, posteriormente la marginación y la indolencia de una sociedad que no había madurado todavía esa conciencia nacional. Bueno, hoy nos tiene trabajando en tratar de refundar un poco esa identidad nacional. A partir de allí decimos nosotros que, bueno, de qué manera contribuimos. Y yo creo que la única manera, salvo que nos dediquemos a la política y a la gestión política, lo cual exigiría una formación previa, porque para nosotros es muy importante, digamos, el sistema democrático lleva al poder y a la toma de decisiones a ciudadanos comunes en principio, algunos de ellos más o menos preparados en distintas disciplinas, pero en general no lleva a las mejores personas de la profesión de administración del Estado o a los mejores economistas en un consenso académico, de manera que a veces los gobiernos improvisan y nada, y esa improvisación a nosotros nos pone locos porque sentimos que la guerra que atravesamos también fue una improvisación. De manera que nosotros decimos, bueno, ¿desde qué lugar acompañamos? Y nosotros acompañamos tendiendo la mano de solidaridad a nuestros vecinos, a la gente que por ahí tiene una necesidad, un padecimiento, con lo que tenemos a mano. En nuestro caso, bueno, estamos pudiendo darle esa mano a través de la gestión municipal de nuestro gobierno en Lanús y, bueno, vemos con mucho dolor, pero con cierto alivio que podemos llevarle a esa gente que sufre un poco de mercadería, un poco de contención, un poco de hacerles, digamos, compartirles que nosotros supimos gestar una especie de resiliencia propia, personal, que nos llevó a lograr superar ya a 43 años un poco todo el trauma que significa una guerra. De manera que, bueno, ese acompañamiento en nosotros está siempre presente. Después, por otro lado, digo, siempre nuevos gobiernos pueden ser vistos por la sociedad, pueden ser vistos como eh, un desastre inminente, un peligro, una amenaza, por toda la carga previa que uno tiene conformado en su estructura
psicosocial. Es decir, que según la cultura que hemos recibido en nuestro hogar, según la mirada política, según la formación que uno haya tenido, tiene siempre tiene una mirada política, aunque no lo sepa. De manera que nosotros nos reivindicamos como los hijos de los trabajadores, los hijos de esta sociedad que en algún punto no representamos a lo que hoy se llamaría la casta. La casta tenía la potestad y el poder para evitarse que sus hijos vayan a una guerra. Así que fuimos los hijos de los trabajadores. Desde ese momento en que uno toma conciencia de esto, no puede, digamos, estar ideológicamente plantado en la posición digamos, de una élite nacional con otras condiciones de crecimiento, de formación, de alimentación. Por lo tanto, son los más marginados los que hemos llegado a la guerra, algunos más, otros menos. Yo, gracias a Dios, tuve una familia muy contenedora y a partir de allí construí una educación superior y por eso pude soportar mejor lo que sería la posguerra. Pero sí nosotros estamos muy del lado del trabajador, del laburante. Y este gobierno está tomando medidas que está, digamos, atacando muy fuertemente al laburante, ya sea con la falta de laburo, porque cierran empresas pequeñas, hay una recesión muy importante en la economía. Tal vez eso, para la mirada del gobierno, justifica la baja de la inflación y es una medida necesaria, ¿no? Como una inyección o un mal remedio, o un remedio que no tiene mal gusto, que tiene mal gusto, en pos de curar una enfermedad. Pero bueno, todo esto sería más aceptable cuando uno percibe que hay un profesionalismo detrás, una preparación detrás, y no cuando siente que hay cierto grado de improvisación. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en las medidas que se han tomado muy recientemente con los abuelos. Nosotros, desde hace aproximadamente 30 años, que estamos integrados al sistema de salud de PAMI. De allí nos descuentan, de nuestra pensión nacional, nos descuentan para poder también, digamos, socializar, digamos, el costo del PAMI. Y esta medida que se ha tomado nos ha alertado, nos ha puesto los pelos de punta. Perdón, porque en principio sentimos que venían a atacarnos directamente a nosotros y nada, esto después se tomaron medidas aclaratorias que decían que no nos afectaba, pero eso, digamos, tiene un costado positivo que no nos tocaron, pero por el otro lado negativo porque tocaron a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Y esto también lo que hace es, yo entiendo que por lo menos para aquel argentino bien nacido, y voy a usar esta frase porque es una frase de consigna también cultural, yo considero al argentino bien nacido aquel que interpreta el dolor de su hermano. Si no, no somos una nación, somos un grupo disperso, arrojado sobre la faz de la tierra, en donde el sálvese quien pueda prevalece y en donde esa identidad nacional por la cual nosotros dimos lo más preciado de nuestra juventud, nuestra vida de nuestros hermanos caídos, no tendría sentido. Así totalmente de acuerdo, Miguel. La verdad que todo lo que estás diciendo expresa el pensar nuestro, al menos la casta realmente terminamos siendo nosotros, ¿no? Los trabajadores, los jubilados, los desempleados, las empresas pymes, los excombatientes, es decir, todos somos en realidad la casta porque somos los que hemos pagado el precio de este ajuste terrible. Y por un lado también agradecerte todo esto que nos contás de la colaboración social de los excombatientes, es bueno que se sepa. Me alegro mucho que hayas podido transitar este periodo de posguerra, que te haya dejado, bueno, una preparación superior. Y realmente sí, esta improvisación, esta falta de preparación
que notamos en todos los aspectos y en todos los niveles de este gobierno salta a la vista. Lo que pasa es que cada medida que se toma es un pie que aplasta a un sector de la sociedad muy fuertemente, y con los abuelos en especial. Esto último que sucedió, realmente, por más que en este caso me alegro que ustedes hayan podido, por una ley que tenían previa, no estar implicados en esto, pero sí, como vos decís, todos nuestros familiares, la gente, los que vemos todos los días, sí están bajo este rigor y todavía no sabemos hacia dónde va. Entonces, la pregunta sería, entiendo todas las herramientas que ustedes nos están contando desde los excombatientes, pero ¿cuáles imaginás que serían las herramientas sociales y políticas que tendremos a partir del año que viene para poder enfrentar esta situación, ¿no es cierto? Porque todos estamos esperando que algo suceda a nivel social y político, pero no sucede, y estamos también deseosos de encontrar caminos. ¿Cuáles imaginás que pueden ser esos caminos? Bueno, es un poco complejo, a mi entender, una sociedad en la cual hay distintas fuerzas que actúan, ¿sí? Es un sistema combinado de fuerzas, no todas tienen el mismo valor, porque van cambiando permanentemente. De manera que el resultado final de la historia de un pueblo también está dado no solo por lo que hacen los gobiernos, sino por lo que hacen sus ciudadanos. Allí pueden aparecer y emerger distintas miradas de decir, bueno, armamos una revolución, por supuesto, como un caso extremo, o podemos decir, mira, en cada hecho negativo, fallido, también hay una oportunidad. Y yo quiero ir con esta mirada de esperanza. Lo he hablado con mis hijos inclusive, todos ellos trabajan en forma privada, es decir, no están en el sector público, porque un poco así lo estimulé yo desde chicos, tratando entendiendo un poco el funcionamiento de la política y los cargos públicos, que no era lo mejor para ellos y que también tenían riesgos. Ellos trabajan en la administración, en lo privado. De manera que yo les dije, miren, frente a este escenario, pueden verlo como, bueno, todo está mal, todo es negativo y va a ser más negativo, o aprendan, porque a mí me ha pasado en lo personal, yo he tenido empresas en la época de los 90, donde también hubo un cambio muy importante en el país, y a mí me permitió justamente a partir de esos cambios en esas estructuras sociales, laborales y económicas, me permitió encontrar la inserción y armar mi propia empresa. Entonces, yo digo, hay que estar muy atento a los cambios que se avecinan en lo económico, son transformaciones. Probablemente desde lo individual no tengamos la más remota posibilidad de modificarlo, sí desde lo social, pero lo social es complejo construir, porque construir liderazgos, construir un esquema de poder nuevo no es algo inmediato. Por lo tanto, nos vamos a ver sometidos a las fuerzas, digamos, del gobierno y las decisiones de las corporaciones que pesan en las decisiones de los gobiernos, probablemente un buen tiempo hacia adelante. La Seguro mejor que sí. recomendación, lo mejor es empezar a encontrar ahí instancias nuevas de desarrollarse. Tal vez el empleo precario que estoy teniendo no vaya a ningún lado y se vaya a consolidar eso como un estado de pobreza permanente, y bueno, necesito arriesgarme y salir a buscar nuevos horizontes. Sé que no Seguro que todo el mundo sí, está, Miguel. seguramente no todo el mundo está en condiciones de hacerlo. Pero bueno, Y aquellos que podemos dar una mano en esa dirección, yo pienso que tenemos que darla. te lo agradecemos mucho, y la verdad que sí, esto que vos contás, la organización, y quiero quedarme con algo que dijiste al principio, ¿no? La identidad, la recuperación de la identidad y la organización, creo que son herramientas que siempre tenemos que tener a mano, saber quiénes somos, saber de nuestra historia, de nuestra experiencia, como vos tanto nos contaste la tuya, que nos lleva entonces a tomar conciencia y a mirar con otros ojos las cosas que suceden, y también lo que decís, ¿no? Cada crisis es una oportunidad. Esperemos que cada uno y también socialmente
podamos aprovechar esas oportunidades que se nos den. Te agradecemos mucho, Así muy es. interesante, muy importante todo lo que nos has dicho esta tarde y esperemos poder charlar con vos también en otra oportunidad. Desde ya y un cariño muy grande para todo el equipo, para Nico en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Adiós, adiós, buenas tardes. Buenas tardes.